Vamos ahora a hablar sobre libertad de prensa y de expresión a propósito de un caso que ha producido conmoción, tal y como descubre uno en la prensa el día de hoy. Se trata del libro publicado por el colega periodista Christopher Acosta llamado Plata como cancha y que, como su nombre lo puede sugerir, se refiere a la trayectoria pública del señor César Acuña. Como sabíamos, el señor Acuña intentó primero a través de Indecopi precisamente que este libro no salga publicado, perdió en la primera instancia por lo menos en Indecopi y ahora, unos meses después, y pese a que dijo que no plantearía una querella penal por el libro, sino ante Indecopi, esta vez lo ha hecho junto a una solicitud de embargo por $1 millón a los bienes del periodista que escribió el libro. 100 millones, ¿no? 100 millones. ¿Cuánto dije? 1 millón. No, perdóname, 100 millones. 100 millones. Son cifras a los Donald Trump, para que no tenían precedentes en nuestro país. 100 millones contra el periodista Christopher Acosta, su editor Pimentel y la casa editorial que lo ha publicado, Penguin Random House. Vamos a conversar con el periodista Christopher Acosta para que nos explique qué cosa es lo que ha podido irritar tanto al señor Acuña de lo que él dice en su investigación. Christopher Acosta, buenos días y bienvenido a RPP. Fernando, Quique, Mónica, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a usted por su tiempo para entender qué es lo que ha meritado esta demanda y esta solicitud de embargo, como lo ha precisado Mónica Delta, es de 100 millones de soles. Correcto. Bueno, para empezar, partir por la cifra, ¿no? Alguien que demanda por 100 millones de soles a un periodista no busca justicia, ¿no? Claramente no tiene idea de los sueldos de un periodista. Amedrentar, además. Entonces, alguien que te demanda por esa cifra no busca ningún tipo de justicia o reparación, busca básicamente meter miedo, ¿no? Asustar, y yo claramente, y esa es mi opinión personal, porque el caso me afecta directamente, yo veo en esto un atropello, unas ganas de fastidiar, de incomodar, por lo absurdo de la cifra además. Y como bien lo dijo Fernando en la introducción, este es por lo menos el tercer intento del señor Acuña de ir contra el libro. El primero intentó a través de Indecopi evitar que el libro se distribuya y se comercialice bajo un supuesto derecho de la frase plata como cancha. Luego vino la querella por difamación y ahora este recurso como parte de este proceso por el cual se solicita el embargo de los bienes míos, del editorial y del editor. Entonces, yo también quisiera en algún momento terminar de entender qué le irrita tanto al señor Acuña y por qué piensa él que, a diferencia de por lo menos una docena de políticos de quienes ha escrito libros, porque él sí toma esta decisión de ir contra el periodista, ¿no? Eso no me deja de sorprender. Christopher, lo que pasa es que él señala, y lo ha hecho en algunas oportunidades, de que las imputaciones o las afirmaciones, mejor dicho, en el libro no tienen sustento, ¿no? Hemos leído el libro, obviamente, y además, lo que es importante, tú aseguras que puedes probar de manera documental todas las afirmaciones hechas sobre Acuña, ¿no es cierto? Es correcto. Ya para entrar al tema formal de la denuncia está compuesta, la querella está compuesta por 54 frases elegidas, entiendo, por los abogados de Acuña, porque el señor ha dicho hasta el cansancio que no ha leído el libro ni lo va a leer. Y estas 54 frases, Carlos, por lo menos el 90% son frases, declaraciones textuales, entrecomillados, que yo hago y que transcribo en el libro, de frases textuales de personas del entorno de César Acuña que han declarado sobre él para el libro o que habían registrado declaraciones sobre él en anteriores reportajes, entrevistas, etcétera. Y además hay también información entrecomillada, información que procede de expedientes fiscales, judiciales. El testimonio, por ejemplo, de la señora Matilde Pinchi Pinchi, que recuerda haberlo visto en el cine en el año 2001, en la comisión investigadora, de ese tema hay por lo menos 3 o 4 frases que no le gustan, que yo entrecomille en el libro. Insisto con el tema del entrecomillado porque se llama esto, ya de tanto escuchar a los abogados, eso es copia fiel. Tú reproduces una declaración previa a la existencia misma del texto. Entonces, la demanda quiere adjudicarme a mi responsabilidad sobre lo que han dicho terceros en algún momento sobre el señor Acuña. Pero ahora, además lo absurdo sí, es que incluso cuando yo cito al propio señor Acuña, también se me adjudica responsabilidad por lo que él dice sobre sí mismo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ¿qué frase? ¿Puede ponernos un ejemplo que figure en esa lista inquisitorial de 54 frases? ¿Alguna frase que haya sido pronunciada por él mismo y que usted ha citado y que ahora es objeto de esta demanda? Por supuesto. Él cuenta, por ejemplo, quizá no lo recuerda, en el 2001 él da una entrevista en el diario La Industria de Trujillo, que el libro cita con fecha y fuente, donde él narra cómo Vladimiro Montesinos intentó contactarlo a través de su cuñado para convencerlo a pasarse a las filas del fujimorismo. Por Dios, citar esa declaración del propio Acuña, que él mismo da sobre su cuñado, se me adjudica la responsabilidad de falsedad o de agravio. Entonces, probablemente el señor no recuerda que la entrevista la vio, pero el libro además le cita la fuente, el día en la que dio esa declaración. Y esa frase figura entre las 50 incriminadas. Correcto. Bueno. No solamente esas frases que, por ejemplo, en alguna entrevista previa, su ex esposa, la señora Rosa Núñez, contó el tipo de relación que mantenía con el señor César Acuña, la señora Jenny Gutiérrez, que también ha sido su expareja, que cuenta algunos pasajes de su relación con él. Por yo incluir esas frases en mi libro, se me está adjudicando responsabilidad por el simple hecho de citar una cita fiel que proviene de una fuente previamente publicada. Bueno, ¿no? Permítanos un instante para reflexionar sobre todo esto. Vamos a escuchar a los anunciantes y regresamos a nuestra entrevista con usted, Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha. 9:19, estamos conversando con el periodista Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha sobre César Acuña, que ha dado lugar a una demanda penal por difamación. Una exigencia naturalmente del oficio y que es también definida por la ley es el deber de un periodista de consultar con fuentes contrapuestas. Y por eso queremos saber si usted, para preparar su libro, buscó también tener el testimonio y eventualmente los descargos del señor Acuña en sí mismo o también personas de su entorno. Correcto, Fernando. El libro, en su etapa de investigación, ya en la parte final, no solamente buscó los descargos del señor César Acuña, cuya solicitud está por escrito, no solamente se le pidió a él, se le pidió a través de su hijo Richard Acuña, con quien yo hablé por teléfono para contarle que tenía tal y tal tema que me gustaría conversar con su padre. Se hizo a través también del señor Luis Valdés, conocerán ustedes una de las manos derechas de César Acuña. Congresista de APP, sí. Correcto. En el Congreso pasado. Se hizo además a través de la Universidad César Vallejo, porque parte del libro cuenta también la historia, digamos, empresarial en torno a la universidad. Se hizo de todas estas maneras. El señor Acuña nunca quiso ni ofrecerme una entrevista, ni brindar alguna respuesta concreta sobre algunos de los temas que yo les envié. Lo puedo comprender, lo puedo aceptar. Queda registrado en el libro que se le solicitó en tales puntos información, pero pese incluso a que el señor Acuña no quiso declarar sobre algunos temas espinosos en el libro, me di el trabajo sí de encontrar en archivo periodístico alguna declaración de descargo que en su momento sobre esos temas dio el señor César Acuña, para que el libro tenga algún tipo de equilibrio. Yo, digamos, soy juez y parte en esto, pero creo que el libro es muy justo con el señor César Acuña, porque incluso cuando se dicen cosas de él, pongo en contexto las cosas que se dicen sobre él. Las cosas que la ex esposa dice sobre el señor César Acuña están puestas en contexto que se dan, que son declaraciones en medio de una batalla legal por una separación de bienes. Incluso cuando al señor César Acuña se le acusa de plagio, y esto se cuenta que se da también en medio de una campaña electoral. A mí me hubiera encantado poder conversar con él. Es un personaje sobre el cual además yo no tengo ninguna animadversión. Me cae incluso simpático el señor Acuña, me parece un personaje inusual en la política peruana. No pude conversar con él para el libro, ojalá en algún momento se dé la ocasión, sí, cuando todo este tema pase. Christopher, anoche también comentábamos dos digamos, expresiones del señor César Acuña recientemente a propósito de estas demandas. Y a mí, en las expresiones hay también signos de interrogación. Por un lado, cuando le preguntan por qué hace esto, él señala la demanda para hacerse respetar, ¿no? Una cosa, digamos, inusual. Uno cuando demanda a alguien lo hace por una cuestión de justicia, un presunto delito cometido, ¿no? Y el otro es que te da una especie de salida señalando que pídeme disculpas y todo bien, yo retiro la demanda. Entonces, claro, al preguntarse uno mismo es, o sea, ¿cómo se pide disculpas de algo que uno, digamos, no considera que ha hecho mal?
sino todo lo contrario y está registrado en un libro. Entonces, esas dos cosas, ¿cómo las evalúas? Es bien importante eso, Mónica, porque en efecto, esta primera frase que tú mencionas la dijo en El Comercio, en una entrevista hace 2 o 3 domingos, que la demanda era para hacerse respetar, ¿no? Y digamos, devela un poco el sentido, el espíritu de cómo interpreta Acuña esta demanda, que es una manera de presionar, de meter miedo, de decir, oye, te has metido conmigo y yo no me voy a quedar callado y te respondo con una demanda. Y esta otra respecto a que la dice su abogado, uno de los abogados del estudio Bercy, el señor Omar Toledo, si el periodista pide disculpas, se retira la demanda. Entonces, aquí ya hay, yo siento claramente una especie de extorsión, ¿no? Si tú no pides disculpas, vamos adelante con la demanda, vamos adelante por tus bienes. ¿Qué es esto? O sea, aquí no hay, como dices bien, Mónica, y interpretas muy bien, no hay ningún sentido de búsqueda de la justicia. Aquí hay una maquinaria, una planadora que quiere fastidiar, que quiere incomodar, que quiere de alguna manera castigar el hecho de escribir un libro. No entiendo por qué debo pedir disculpas. ¿Por publicar un libro sobre el señor Acuña? Digamos, hay una docena de políticos que democráticamente han aceptado que se haya hurgado en sus vidas, en su pasado, en su presente, en esas aristas poco claras de su biografía, que no han reaccionado de ninguna manera como ha reaccionado el señor Acuña. Y digamos, yo no tengo poco tiempo en este tema de la investigación y la denuncia, lo hacemos todos los domingos en Punto Final. Jamás, por cosas incluso más graves a las que hemos apuntado, he recibido una demanda y de pronto ahora se me ocurre, según el señor Acuña, inventarme un libro donde ni una sola línea es cierta, dice él, que eso es una novela, para ganarme un problema de esta naturaleza. No tiene ningún sentido. Christopher, tengo entendido que, en una entrevista también el señor Acuña dijo que solo había presentado una demanda, pero en realidad me parece que son 2. Aquí también hay una versión inexacta de parte del señor Acuña respecto al número de demandas. Hay una, tú nos pondrás en contexto obviamente, contra el autor y contra la editorial también, ¿no es cierto? Es correcto, ¿no? El señor Acuña siempre da medias verdades sobre este tema. Dice, no, el periodista no es el demandado, la demandada es la editorial. Eso es falso, ¿no? Tanto yo como autor, Jerónimo Pimentel como editor y la empresa que edita esto, que es Premium Random House, hemos sido demandados primero ante Indecopy por la vía administrativa para evitar que el libro circule, lo cual ya te da una idea del absurdo, evitar que una publicación periodística circule con una demanda ante Indecopy. Yo no lo recuerdo hace muchísimo tiempo, por el tema del supuesto derecho que tiene el señor Acuña sobre la frase plata como cancha, y la otra ya es la querella por difamación agravada, por el cual además persigue una condena penal, ¿no? Yo podría ir preso por escribir un libro sobre el señor Acuña, además de pagar esos 100 millones de soles que no tengo idea de dónde voy a sacar, por supuesto, pero por los cuales se está pidiendo el embargo de bienes míos, del editor y de la empresa, ¿no? Entre los temas que se le reprochan, no solamente hay temas políticos y de su vida pública y empresarial como fundador de la Universidad César Vallejo, sino también hay el tema del origen de su dinero y la realidad de su familia, porque usted destaca que el señor Acuña habría pretendido, cito esto, que quede claro, tampoco quiero recibir denuncias, yo estoy citando, habría pretendido que él comenzó de abajo a abajo, cuando en realidad ya su padre había producido un cierto capital. ¿Puede, por favor, explicarnos en qué consiste esta afirmación del libro y qué fuentes tiene? Sí, esa parte del libro que indaga, hurga un poco en los orígenes de la familia Acuña, contrapone 2 testimonios. El de César Acuña, contando su infancia en entrevistas públicas, versus el recuerdo que tiene de su infancia Virgilio Acuña, hermano mayor de César. Mientras César Acuña recuerda una infancia supuestamente de mucha pobreza y tiene un relato lastimero y triste de una infancia muy sufrida, el señor Virgilio Acuña cuenta que tuvieron una infancia con todas las facilidades, que nunca les faltó nada, cuenta una infancia feliz con un padre comerciante, ganadero, emprendedor, que rápidamente los saca de esa comunidad de Ayaque, en Tacabamba, y los muda al centro de la ciudad, en una casa de casi una manzana, con patios internos, con servidumbre incluso. Entonces, ese capítulo contrasta ambos testimonios para decirte, oye, aquí pasa algo, ¿no? Tienes al político que recuerda esta infancia muy pobre versus el hermano, además mayor, a quien por justicia le corresponden mejores recuerdos sobre cómo fue la infancia, ¿no? Pero además de eso, busca también un poco la historia de este padre, el señor Héctor Acuña, que fue un comerciante que básicamente hizo
desde inicios una pequeña fortuna con el comercio entre Chiclayo y Cajamarca, que era un comerciante que iba de ciudad en ciudad llevando comercio en grandes cantidades. Probablemente eso también le ha fastidiado al señor Acuña porque, digamos, trae abajo ese discurso de el pobre que se vuelve rico con esfuerzo y educación, y esto no necesamente es así, lo cuenta en el libro su propio hermano Virgilio Acuña. ¿Y no habrá una denuncia contra él? No lo sé, a mí me han contado que le he traído algunos inconvenientes adentro de la familia del señor Virgilio por haber contado estas cosas, pero bueno, ya yo ahí no me voy a meter. Pero todo queda en familia, digamos. Sí. Muy bien, Christopher, muchísimas gracias. Y la verdad que es lo que es básicamente todo esto es una demostración de poder y de dinero, ¿no? En contra. Lamentablemente, Mónica, no es el único caso, porque sí, claro, tenemos otro caso en estos días contra Ojo Público, presentado por una persona que ataca este medio digital por haber revelado la identidad de alguien que aspiraba a ser colaborador eficaz, el señor Belaúnde Locio, para no nombrarlo, como dicen, y que sin embargo ya es una cosa que era conocida por él mismo. Entonces, estamos ante otro caso claramente de amedrantamiento a la prensa independiente. Son las 9:29, vamos a ir a los titulares de la media hora y regresamos a Ampliación de Noticias.